Nuestro trabajo se ha basado en el estudio del consumo de alcohol en jóvenes y adultos. A lo largo de la historia, el alcohol se ha usado con motivos religiosos o como parte de rituales. En la actualidad se ha convertido en la forma de ocio de muchos jóvenes y una forma más de relacionarse. Pero el consumo de alcohol en exceso puede llevar muchos problemas. Por ejemplo, los fisiológicos. Provoca activación, euforia, pero también puede provocar lo contrario, decae la atención, disminuye el tiempo de reacción. Otros efectos a nivel fisiológico se ven de forma más tardía, como son dolores de estómago, enfermedades de hígado. Los conductuales son los problemas que los jóvenes más se dan, por ejemplo, asociados a otras drogas. Cuando por consumir alcohol consumen otra droga, o por ejemplo cogen el coche y es la causa de muchos accidentes de tráfico. Nosotros, aparte de estudiar los problemas del alcohol y la historia, también nos hemos centrado en estudiar la edad de inicio, la frecuencia del consumo y la presión de los iguales para iniciar el consumo en la adolescencia. Con respecto a la edad de inicio, hemos encontrado 3 estudios de la Comunidad Valenciana. En uno de ellos, en 1997, se establecía la edad de inicio en 16,6 años, casi los 17, mientras que ya en el 2010 se daba en 14,3. La frecuencia del consumo, según Secadevilla, dice que el consumo aumenta con la edad. Pero también hemos encontrado otro estudio que nos dice que aunque el consumo aumente, disminuye las frecuencias asociadas a este, como son lo que hemos dicho de los accidentes de tráfico, que parece que los adultos tienen más conciencia y como que no llevan a cabo esas conductas ni se meten en peleas. Con respecto a la motivación, en Espada 1998 dice que el principal motivo es la curiosidad para experimentar esa sensación, escapar de la autoridad de los padres y la presión social, que también es una edad en la adolescencia que aumenta para la búsqueda de identidad. Por tanto, los objetivos han sido, en un primer lugar, comparar la edad de inicio del consumo en los grupos de 12 a 14 años y la edad en la que empezaron el grupo de 25 a 27, la frecuencia del consumo excesivo en ambos grupos y la influencia de la presión de los iguales en la adolescencia y en la adultez. Las hipótesis de nuestro estudio, pensamos que en primer lugar la edad de inicio del grupo de los jóvenes de 12 a 14 años será menor que cuando empezaron a beber los de 25 a 27, que el consumo excesivo también será mayor en los jóvenes que en los adultos y que la presión de los iguales se verá también aumentada en el grupo de jóvenes y disminuirá los de los adultos. Bueno, pues en cuanto al método, nuestra muestra ha consistido en 22 jóvenes, divididos en 2 grupos de edad, como ya la compañera ha dicho. El primer grupo de edad era de 12 a 14 años, compuesto por 11 participantes, y el segundo, el de 25 a 27, compuesto también por 11 participantes. Y el procedimiento que llevamos a cabo para realizar nuestro estudio fue, en primer lugar, elaborar, mediante la técnica del metaplan, una serie de ideas que nos sirvieron posteriormente para elaborar la hipótesis y los objetivos. Y a continuación elaboramos igualmente un cuestionario basado en la escala de implicación en el alcohol para adolescentes. Vale. En cuanto a los resultados, y en nuestra primera hipótesis vemos que la edad de inicio en el grupo de 12 a 14 años sería menor que en el grupo de 25 a 27. Y lo relacionamos con la siguiente pregunta, que era ¿con qué edad empezaste a beber? Y los resultados nos informan de que mientras que el 100% de los jóvenes del primer grupo de edad de 12 a 14 empezaron a beber antes de los 14 años, solamente el 27% del grupo de 25 a 27 lo hicieron a esa edad.
Bien, en cuanto a la segunda hipótesis que nos planteamos, era que se iba a producir un consumo excesivo de alcohol en el grupo de los jóvenes que en el grupo de los mayores. Y como vemos en la gráfica, en verdad los dos grupos, aunque en menor porcentaje, pero estaban muy igualados. Ambos grupos dicen que consumen un fin de semana al mes. La segunda pregunta que nos planteamos en el cuestionario era que cuándo habías bebido alcohol por última vez, y aquí en el caso de los mayores pues se nos dispara muchísimo el porcentaje, y la verdad es que después nos hemos dado cuenta que no habíamos tenido en cuenta que hacía 2 semanas que estaba el viaje de fin de carrera de por medio y que después vino la feria, con lo cual puede que los resultados estén un poco sesgados. Aún así, la diferencia es muy grande, y el grupo de los pequeños pues dice que bebió alcohol por última vez en el último mes. En cuanto a la cantidad de alcohol que consumes cuando bebes, que fue la tercera pregunta que nos planteamos, vemos que no hay ninguna diferencia entre los dos grupos y que los dos, tanto los jóvenes como los más mayores, lo que más beben es de 3 a 5 copas cada vez que salen. La pregunta de con qué frecuencia bebes hasta estar borracho, vemos que en el grupo de los también hay diferencias, y vemos que en el grupo de los mayores se produce solamente en ocasiones especiales, y en el grupo de los pequeños dicen que nunca beben hasta estar borrachos. En cuanto a la tercera hipótesis, que decía que el grupo de iguales ejercerá una mayor presión en los jóvenes de 12 a 14 que en los de 25 a 27, la primera pregunta que nos planteamos fue ¿por qué bebiste alcohol por primera vez? Y en ella vemos que no hay diferencia, o sea, que el motivo principal en ambos grupos de edad es la presión del grupo, la presión de los iguales. La siguiente pregunta, ¿con quién bebes alcohol? La mayoría de ellos coinciden, o sea, casi todos coinciden en hacerlo con amigos de la misma edad. Aunque vemos que en el grupo de jóvenes también pues a veces hay con los amigos mayores o solo con sus padres. Y en cuanto a la última pregunta que hicimos, que era el motivo por el que se bebe alcohol, ahora sí encontramos una diferencia en cuanto al grupo de mayores y de jóvenes. Y es que mientras que en el grupo de jóvenes se sigue manteniendo la presión de iguales como motivo principal de beber, en el grupo de los adultos ha cambiado a otros aspectos como son el sabor de la bebida que les gusta o por sociabilidad y demás. Nuestra primera hipótesis era referente a la edad de inicio en el consumo de alcohol, y bebido alcohol antes de los 14 años. Entonces esto coincide porque sería menos de 16. Nosotros hemos encontrado respecto a la segunda hipótesis un estudio de Secades Vila que decía que el número de jóvenes que bebían alcohol y la intensidad aumentaba conforme la edad. Nosotros pensábamos en nuestra hipótesis que era al revés, que cuanto mayores eran, menos se bebían. Y sin embargo los resultados nos indican que en ambos grupos el consumo de alcohol es parecido, pues ambos grupos consumen un fin de semana al mes y suelen beber una media de entre 3 y 5 copas. Así que los resultados contradicen tanto nuestro estudio como el de Vila Secada. Por último, nuestra tercera hipótesis hablaba de la presión de los iguales. Nosotros no hemos encontrado estudios que comparen la presión de los iguales en el grupo, en los adultos con los jóvenes. Nosotros lo que
hemos hecho es estudiar el grupo de los adultos, además del de los jóvenes, del que sí hay estudios, para ver si ese efecto de la presión del grupo de iguales se seguía manteniendo. En nuestros resultados, la presión del grupo de iguales es crucial a la hora del inicio del consumo de alcohol, pero no es así en el mantenimiento, pues mientras que los jóvenes lo siguen haciendo porque sus amigos lo hacen, los adultos ya comienzan a hacerlo porque les gusta el sabor del alcohol. Finalmente, las conclusiones, queremos decir que la edad de inicio del consumo ha disminuido, es decir, se ha adelantado, que la frecuencia del consumo parece ser parecido en ambos grupos. Lo que pasa es que hay que matizar que no hemos preguntado por el consumo excesivo, entonces no es lo mismo que una persona consuma una copa o una cerveza, como suelen consumir muchos adultos, a que una persona consuma 20 copas o 5 copas en una noche. Y que los jóvenes, el grupo ejerce mucha presión tanto en el inicio como en el mantenimiento del consumo de alcohol, mientras que en los mayores es solamente al inicio. Finalmente, nuestras propuestas de intervención son las siguientes. Por un lado, queremos proponer que se realicen campañas de prevención en los institutos explicando las consecuencias y lo que te puede provocar el consumo de alcohol. No queremos campañas basadas en el miedo como las que se han hecho anteriormente, que han demostrado su ineficacia, sino basadas en el debate y en la explicación. También promovemos la promoción de actividades de ocio saludable, como pueden ser la apertura de pabellones, la promoción de competiciones deportivas, etc. Y por último, que queremos proponer que se realicen ofertas y promociones en bares con bebidas no alcohólicas, del tipo de las de cerveza a 1 euro, pero que en vez de ser la cerveza lo que está a 1 euro, sea una bebida no alcohólica. Aquí tenemos la bibliografía.